momento voy a hacer la presentación un poco explicando acerca de las reglas simples del tiempo presente y los adverbios de frecuencia. Entonces, en este caso sabemos que el presente simple es un tiempo verbal en que se describen acciones que se realizan periódicamente, en el que se describen hechos reales. Es utilizado para hablar acerca de hechos o verdades generales que constituyen hábitos, horarios, programas de televisión y rutinas de la vida cotidiana. Vamos a mencionar aquí a continuación las reglas básicas para utilizar el presente simple. No sé si de pronto se alcanza a ver un poco una presentación como guía. Entonces, antes de iniciar, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, I go to the school every day. En este caso estamos hablando de una rutina diaria. En este caso es yo voy a la escuela cada día. Entonces, en el presente simple, el verbo cambia de forma cuando se utiliza she, he y it. En este caso sería él, ella y eso. Pero teniendo en cuenta que esto solo aplicaría para las oraciones afirmativas. Ya para lo que es la interrogativa negativa no aplicaría el cambio del verbo. Entonces, miremos aquí a continuación las estructuras de las oraciones, tanto afirmativas, interrogativas y negativas. Entonces, por aquí tengo una presentación. Entonces, en este caso, como ya dije, afirmativa, interrogativa y negativa. Vemos entonces la afirmativa. En la afirmativa, las reglas de conjugación son las siguientes. Para lo que ya mencioné, he, she, it, añadimos una S al final del verbo en las oraciones afirmativas. Por ejemplo, he, entonces sería he eats. En este caso, él come. Aquí le agregamos una S. She eats. Entonces, ella come. It eats. Come. Eso come, ya sea un animal que esté comiendo. Cuando el verbo acaba en S, SH, CH o X, se debe agregar una E y después una S. En este caso sería es. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, watch, cambiaría a watches por lo que termina en CH. Entonces ya quedaría como watches. Por aquí está, que sería mira. Por aquí está Smith, entonces Smiths, porque termina en CH, le agregamos la S, entonces sería estrella. Kids, entonces sería kitches, le agregamos la ES porque termina en CH, al igual que con fix, termina en X, y como la regla dice que las palabras que terminen, los verbos que terminen en X se le agrega ES, entonces en este caso le agregamos la S, que sería regla. Cuando los verbos acaban en O, también le agregamos artículo es. En este caso, por ejemplo, go sería va, entonces termina en O, le agregamos la ES, al igual que do, das, le agregamos la es, que sería hace. Otra regla es que cuando el verbo acaba en I, predicado con una Y, predicado con una consonante, tenemos que cambiar la Y por I. Y después añadir es. No sé si se puede ver. Después añadir es. Entonces en este caso, por ejemplo, flies, le agregamos la E, es, la partícula es, cambiamos la Y por la I y sería flies. Sería vuela, study, le agregamos la yes. El orden de las oraciones afirmativas debe ir primero un sujeto, un verbo, un complemento. Entonces en este caso, my dad drives your a car in the week. Entonces sería en este caso, mi papá conduce su auto en la semana. Esto es una rutina. Entonces seguimos aquí con las oraciones negativas. En las oraciones negativas del presente simple, el verbo va en infinito y se utiliza el auxiliar don't y doesn't. En tercera persona, como ya dije, no se le agrega al verbo la S, por lo que la S la lleva el auxiliar doesn't. Por aquí vemos.
Entonces esta auxiliar se sitúa delante del verbo principal. En este caso se ubica de la siguiente manera: primero va el sujeto, luego el auxiliar de negación, más el verbo y luego el objeto directo. Entonces en este caso, I don't eat apple. Entonces en este caso, no como manzanas, yo no como manzanas. Entonces en este caso, I sería el sujeto, don't sería el auxiliar negativo de negación y el verbo sería comer, el objeto directo sería la manzana. En este caso también tengo el ejemplo de she doesn't like the cream. Entonces no le gusta el helado, a ella no le gusta el helado. Entonces she sería el sujeto, doesn't sería el auxiliar de negación, like sería el verbo que sería no le gusta, y en este caso el helado sería el objeto directo. Seguimos aquí con las oraciones interrogativas. En las oraciones interrogativas del presente simple se utiliza el verbo en infinito. La tercera persona no lleva la S, como ya dije. Ya la S la lleva en este caso doesn't. No está en negación, pero ya lleva la S. Para hacer preguntas en el presente simple empezamos la pregunta con el auxiliar do para I, you, we, they, que en este caso sería yo, tú, nosotros y ellos. Y doesn't para she, he y it. Entonces las oraciones se conforman de la siguiente manera: va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el objeto directo. En este caso, do we eat apple? Entonces en este caso comemos manzana, en donde do sería el auxiliar, we sería el sujeto, it sería el verbo y manzana sería el objeto directo. En este caso son las oraciones de forma corta en la que se pide que contesten sí o no. En este caso se contesta yes we do, o en este caso se contestaría yes he doesn't. Cuando está dando de tercera persona, pues ya no cambia, el auxiliar ya no es do sino doesn't en tercera persona. Pues ya lo explicamos un poco. También están las oraciones que son un poco más largas. En este caso ya cuando uno hace la pregunta con what, con with, decir cuándo, qué, dónde, en este caso se pide que se dé una respuesta un poco más larga. En este caso tengo un ejemplo, por ejemplo, what does she study? Entonces yo le estoy preguntando ¿qué estudia ella? Entonces la respuesta es ella estudia inglés. Sería un ejemplo. Veamos aquí los adverbios de frecuencia. Entonces las expresiones de tiempo para el presente simple son aquellas que utilizamos a menudo, con frecuencia, en el tiempo del presente simple para indicar con qué frecuencia alguien hace algo. Entonces entre las más usadas se encuentran, no sé si por aquí se puede ver un poco. Entonces estaría al 100%, que es lo que más se utiliza, al 90%, 80%, 70%, 50%, 30%, 10%, 5%, 8%, dependiendo del rango de cómo se utilizan más cada una de ellas. En este caso, always, usually, frequency, often, sometimes, ocasional, seldom, rarely, never. Ahora más adelante vemos unos ejemplos de cada uno de estos. Entonces, los adverbios de frecuencia se colocan por lo general antes del verbo o entre el auxiliar o el verbo si la oración necesita de un auxiliar para funcionar normalmente. Entonces, example. Entonces aquí tenemos I usually get up early. Entonces yo estoy diciendo que usualmente me levanto temprano. She always carry umbrella. Ella siempre lleva un paraguas. He never gets angry. Él nunca se enoja. They rarely watch TV. Raramente miran televisión. Entonces estos serían los ejemplos de los adverbios de frecuencia. Y bueno, pues esta sería la presentación de lo que es cómo se usa el presente simple y los adverbios de frecuencia en el presente simple. Muchas gracias.